le parece si va conmigo a la palabra de Dios, el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27 al 30? Dios bendiga a los adoradores, las danzoras, los danzores, amén. Vaya conmigo, libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27 al 30, amén. Usted lo tiene, me indica con un amén. Hoy quiero hablarte sobre el tema una fe unida. Quiero seguir la línea de mensajes que hemos estado estos últimos domingos sobre la unidad, amén. Usted lo tiene, el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27 al 30, y dice la palabra de Dios de esta manera: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Para qué? Dice, para que o sea que haya, dice, ávaros, o que esté ausente, dice, oiga de vosotros que estáis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es el inicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os es concebido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Pero yo quiero que mires lo que dice el versículo 27, que estéis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Salud, bendición a la palabra de Dios. Tome su asiento, por favor, iglesia. Déjeme darle un poco de contexto histórico de lo que está pasando en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Pablo escribe esta carta a los filipenses mientras estaba encarcelado, probablemente en Roma. Aunque estaba preso, la carta va llena de gozo. Si usted lee el libro de Filipenses completo, la carta va lleno de gozo, va lleno de ánimo, va lleno de confianza en Dios. La iglesia de Filipos había comenzado durante el segundo viaje ministerial de Pablo, según el libro de Hechos, capítulo 16. Ahí fueron convertidos Lidia, el carcelero de Filipos, y otras personas. Esta congregación mantenía una relación muy cercana con Pablo y mantenía un apoyo al ministerio de Pablo. Ojo, mas sin embargo, los creyentes, los peligreses, los que se congregaban en esta iglesia de Filipo, estaban experimentando oposiciones tanto externas como algunas tensiones internas. Yo les he enseñado durante los últimos fines de semana, los últimos domingos, que aún hasta en las mejores familias hay tensión. ¿Se acuerdan? Usted ama mucho a su familia, pero ¿quién no ha tenido una discusión con un hermano, con una hermana? ¿Quién no ha tenido una discusión con un familiar? Si usted dice, yo nunca, pastor, no ha vivido todavía. Se lo digo así, todos en un momento de la vida tenemos una discusión, pero la iglesia de Filipo estaba experimentando tanto interno como externo, y por eso Pablo les enseñaba cómo comportarse cuando él no estaba presente. En el contexto inmediato vemos en los versículos antes, Pablo expresa que tiene el deseo de partir y estar con Cristo, pero reconoce que permanecer vivo para él era un beneficio para la iglesia. Pablo por un momento ahí escribe donde dice, si es necesario que yo me vaya, ya estoy listo. Pero en pocas palabras dice Pablo, miro la necesidad, que necesito permanecer todavía aquí con ustedes. ¿Para qué? Para seguir enseñando, para seguir pastoreando, en pocas palabras. Y luego sigue diciendo, solamente os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. La palabra solamente indica que sin importar lo que sucediera con Pablo, si él era liberado, permanecía preso o muriera, la responsabilidad de la iglesia, del creyente, era seguir haciendo lo mismo, vivir de una manera digna del evangelio. Ojo, ponte en tu mente, ponte en tu cabeza por un momento, el fundador de la iglesia, Pablo, el fundador de la iglesia de los Filipos, de Filipenses, está preso.
Y la amenaza no es cárcel, sino que la amenaza es muerte. Los peligreses, los que se congregaban nuevos, recién convertidos, Filipo era una colonia romana. ¿Ok? Recién convertidos, ¿cómo se habrán sentido que Pablo, el líder, el pastor, estuviera preso? Ponte a pensar por un momento. De repente hubo desánimo dentro de la iglesia, de repente hubo desconexión, de repente, aparte de lo que había dentro de la iglesia, la presión externa, eso ejercía en la iglesia de Filipos una presión mayor todavía. Y Pablo les decía: miren, sea que yo me quede con ustedes o muera o siga preso, ustedes tienen que comportarse como es digno, no de Pablo, sino que digno del evangelio. En otras palabras, adentro de la iglesia y fuera de la iglesia, compórtate digno como el evangelio. Es lo que Pablo le decía a la iglesia a Filipos. Cuando decía solamente, indicaba lo importante que era, sea que él estuviera libre, sea que permaneciera preso, o sea que fuera muerto por la causa del evangelio. Él le decía a la iglesia de Filipos: ustedes tienen una responsabilidad, y esa responsabilidad es de seguir viviendo una vida digna del evangelio. La fe de la iglesia no podía depender de la presencia de Pablo. Es como la fe mía no depende si usted viene o no, perdón que se lo diga así, y su fe no tiene que depender si yo o la pastora estamos aquí o no, sino que su fe depende de la vida digna del evangelio, de lo que usted ha aprendido y conocido de Dios. Es lo que Pablo entra y le dice a la iglesia. Tu fe no depende de la presencia de Pablo, dependía de permanecer firme en cuando un líder estuviese con ellos o no estuviese con ellos. Hay iglesias que es tan firme según sus pastores, pero tan pronto hay una falla en el pastor, la iglesia se desborona y se muere. Ay, pastor, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Y Pablo les decía a ellos: sea libre, sea preso o muerto, ustedes tienen que vivir un evangelio digno, una fe digna del evangelio, de la palabra, de las enseñanzas que yo he tenido, no de la relación que ustedes tienen conmigo. Pablo les decía y les hablaba en Filipenses 1, 27, 30, lo que hablábamos, que vivir dignamente del evangelio, la expresión comportéis, tenía una confrontación, una connotación de ciudadanía. Recuerden, los Filipos era una colonia romana y sus habitantes se sentían orgullosos de ser ciudadanos romanos. Y Pablo les recuerda que tenían una ciudadanía romana, sí, pero que su verdadera ciudadanía era celestial. En otras palabras, no te orgullezcas de tu ciudadanía terrenal, sino de tu ciudadanía celestial. ¿Cómo te comportas? ¿Como ciudadano de la tierra o ciudadano de los cielos? Lo que Pablo le decía a la iglesia de Filipo: ¿cómo te comportas? ¿Como ciudadano de la tierra o ciudadano del cielo? Porque si os comportáis como ciudadano de la tierra y no como ciudadano de los cielos, en algo estamos fallando, en algo nos estamos siguiendo erróneo. Pablo le recuerda que aunque la ciudadanía era romana, su verdadera ciudadanía de ellos era celestial. Por lo tanto, debían de vivir representando dignamente el reino de Dios. La iglesia tiene que vivir representando dignamente, no una organización, no un concilio, no un pastor, no una pastora, no un apellido, sino que deberíamos de vivir dignamente representando el reino de los cielos en la tierra. Acuérdate, muchos no van a ver a Dios, pero te van a ver a ti, que miran a través de ti. Sería la pregunta. Pablo les decía: permanecer en unidad, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. La palabra combatiendo representa una imagen de una persona que lucha juntos por una misma causa. El ejército fue a combatir al enemigo. ¿Qué está hablando? Que un grupo de hombres, mujeres con la misma idea, el mismo mandato, fueron a pelear, a luchar contra otro. No que entre ellos mismos se mataron y se pelearon. Pablo les habla y le dice combatiendo. Eso representa la imagen de personas que luchan juntos por una misma causa. La iglesia no podía estar luchando entre sí, sino que la iglesia tenía que luchar unida por el evangelio de la fe.
Por eso Pablo menciona un mismo espíritu, un mismo sentir, una misma lucha, una misma fe, una misma misión. No debemos de dejarnos de intimidar por los adversarios. Y yo sé que la iglesia moderna tiene muchos adversarios. El adversario moderno no solamente es el diablo, el enemigo. El adversario moderno es un sinfín de cosas. La iglesia hispana de hoy en día está teniendo un adversario moderno. Sobre todo nosotros los inmigrantes estamos hoy en día experimentando un adversario moderno. Y Pablo enseñaba y decía, no te has intimidado por ello. No te intimides por los que se oponen. Los creyentes de aquel entonces estaban enfrentando oposición por seguir a Cristo. Probablemente eran presionados socialmente, rechazados y perseguidos. Pablo no les promete que la oposición desaparecerá, sino que les enseña a no vivir dominados por el temor. Porque la palabra intimidado describe la reacción de un caballo, ojo, que se asusta repentinamente y pierde control. Usted ha visto eso, ¿no? Cuando un caballo se asusta repentinamente, no importa si lleva jinete, no importa si el jinete es un maestro en montar caballo, el caballo se asusta, se intimida y lo único que hace es salir alborotado corriendo sin control. ¿O no es así? La palabra intimidado que Pablo usa para la iglesia de Filipos es la que yo te quiero decir ahora. No te intimides por lo que el enemigo quiera hacer. No te intimides. En otras palabras, no salgas corriendo asustado, alocado, mente sin control. No te intimides. Es la palabra que Pablo usaba. Y se refería a cuando un caballo se pierde el control porque es asustado repentinamente. Pablo les dice que no permitan que las amenazas de sus enemigos los hagan retroceder. Una iglesia unida es una fe unida. No solamente vamos a caminar juntos, sino que vamos a crecer juntos. Tu batalla, en otras palabras, no las tienes que pelear solo. Las puedes si quieres, pero no las tienes que pelear solo. Y yo sé que cuando digo esta frase, más de alguno va a entender, el pastor me va a venir a ayudar a lavar platos. Porque dejé un volcán de platos y esa es mi batalla. No te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo eso. Entonces ¿qué? Ya sé, el pastor me va a dar un mes, un domingo siempre, porque a mí mi batalla es la economía. Tampoco te estoy diciendo eso, porque hay gente que lo toma así, pastora. Él dijo que no iba a pelear mi batalla solo y aquí me tengo solo. No, llevémoslo a nivel espiritual, y es donde te quiero llevar en esta hora, en este día. Tu batalla no la vas a pelear solo cuando hay una fe unida. Durante esta serie hemos aprendido que juntos podemos hacer más. ¿Se recuerdan? Hemos aprendido que tenemos un Señor, una familia, una fe y una familia. También aprendimos que somos socios del Evangelio, lo que enseñamos la semana pasada, y que no fuimos llamados a ser espectadores solamente, sino que fuimos llamados a ser participantes de la misión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos llamados a ser participantes, no solo espectadores. Entonces hoy necesitamos aprender a crecer juntos. Podemos estar físicamente juntos, pero espiritualmente desconectados. Mire, usted cantó las mismas alabanzas que todos los cantamos. ¿O no es así? ¿Usted cantó algo diferente? Usted cantó lo mismo que se cantó acá. Usted está en el mismo lugar desde que llegaste. O alguien que está en otro, bueno, a lo mejor la mente está en otro lado, ¿no? Suele pasar, le ha pasado hasta los mejores, Pero todos cantamos las mismas alabanzas, todos venimos al mismo sitio. No quiere decir que todos estamos igualmente conectados. No quiere decir eso. Todos cantamos los mismos cantos. Ojo, todos estamos físicamente unidos hoy, pero espiritualmente más de alguno está desconectado. Podremos estar sentados en la misma fila, en el mismo salón, en la misma dirección, pero podemos estar creyendo cosas diferentes. Usted podrá estar escuchando la misma palabra que te estoy leyendo de mis notas ahora, pero alguien las está entendiendo diferente. No todos las entendemos igual. Uno puede estar creyendo por un milagro mientras otro está alimentando la duda. Uno puede estar hablando vida mientras otro está celebrando derrota.
Uno podrá estar hoy levantándose, mientras otros se está desanimando. Alguien hoy podrá estar diciendo, te tienes que levantar, Martín, tienes que ir. Pero por allá otro está diciendo, no, ya llegó el tiempo, estás quemado, ya es tiempo. Es ok, Dios sabe que te vas a tomar un receso, un descanso, un sabático. Es tiempo que le bajes a la velocidad que llevas. Cada uno de nosotros estamos aquí, pero a la vez no estamos iguales, no estamos en lo mismo. Por eso hoy Dios nos llama a tener una fe unida. Hace algún tiempo atrás vi en las Olimpiadas la competencia de remo. Todos sabemos lo que es. 12 hombres se montan en una barca y todos reman. Y mientras miraba esto, había varias personas adentro de la embarcación. Cada uno tenía su propia fuerza, había tenido su entrenamiento, cada uno tenía su capacidad. Cada uno estaba en la posición que ocupaba, no por suerte o por chance, sino porque había entrenado para esa posición. Había entrenado para ser el 1, el 2, el 3 o el 12. Me estoy explicando. Cada uno de ellos tenía su fuerza, tenía su entrenamiento, tenía su capacidad. Pero más sin embargo, para que la embarcación avanzara, no basta que todos tuvieran un remo en la mano. Todos tenían remos en la mano, pero para que la embarcación caminara, no bastaba que todos tuvieran remos en la mano. Tenían que remar al mismo tiempo, a la misma dirección y siguiendo la misma voz. Uno va sin remo enfrente de la embarcación, uno va sin remo y va viendo a los 12 que van remando y él se va hop, 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 y mientras está hop, hop, los otros tienen que... Bueno, ¿usted qué más va a entender? ¿Quién no se perdió un partido de Noruega? Mira que yo soy malo para los deportes, pero ¿quién no? Yo casi ya me he sentado con una camisa colorada, hacerle daban ganas hasta de hacerle ¿o no es así? Aún aunque estaban jugando en contra del que tú querías que ganara, daba gana. ¿Por qué? Porque todos estaban iguales. ¿Tú viste ese estadio? ¿Tú viste el estadio de Dallas? ¿Cómo se puso con esa marea roja? Y todos, tan pronto sonaba el tambor, ¡pum! Yo me quedé, dije, wow. Si la iglesia remara a una voz, esa marea roja fuera rosadita comparada a la iglesia. Si la iglesia remara a la misma voz. Si uno en la competencia de remo rema en contra de los demás, detiene, paraliza, retrasa la obra. Aunque usted no lo crea. Ahora imagínate, no unos, sino que varios remaran adentro de la misma barca, pero remando al contrario. Detuvieran la embarcación. Si cada uno de aquellos competidores llevara su propio ritmo, perderían la velocidad. Si alguno ignorara la voz que marca el compás, todo el equipo fuera afectado a la misma vez. Pero cuando hundían sus remos al mismo tiempo, cuando todos empujaban a la misma dirección y cuando todos respondían a la misma voz, aquella embarcación se movía como cuchillo caliente en mantequilla. No sé si usted alguna vez ha visto esa competencia. Cortaban el agua y no importaba cuántos más fueran. El equipo que corría a la misma voz, a la misma velocidad, a la misma dirección, todos con el mismo esfuerzo, siempre es el que se lleva el premio. Y así es la iglesia también. No avanzamos simplemente porque hay mucha gente. No. Avanzamos cuando mucha gente se une bajo una misma fe. Avanzamos cuando mucha gente se une bajo un mismo sentir, bajo un mismo corazón.
No avanzamos cuando hay mucha gente, sino que avanzamos cuando nos unimos a una sola fe, a una sola visión, a una misma dirección. Una iglesia puede tener personas talentosas, pero si cada uno de ellos rema hacia su propio lado, no avanzan. No avanzan. Por eso la Biblia es tan linda, que no dice por sus talentos los conocerás, sino que ella dice por sus frutos los conoceréis. Una iglesia podrá tener muchas personas talentosas, pero si cada uno rema hacia su lado, no avanzará. Una iglesia podrá amar a Dios. Usted está aquí porque ama a Dios. Ahí es cuando usted dice amén, no le tengo que decir, ¿verdad? Usted está aquí porque ama a Dios. Eso. Yo sé, usted está esperando, es que pastor vas a tirar un gancho ahorita. Pero si cada miembro habla su idioma de fe diferente, tendremos dificultad para conquistar. Tendremos dificultad para conquistar. Josué cruza, destruyen la ciudad de Jericó, Dios ayuda, tragándose los muros. Tienen victoria y victoria y victoria, pero un pequeño grupito hace lo contrario. No tomes del anatema, no tomes del contrario, no tomes del enemigo, todo lo vas a destruir, todo lo vas a quemar, no te guardes nada. Mas en cambio había un grupito que dijo, uy, esa perla se mira muy bonita, esa tela se mira muy bella, ese oro brilla muy rico, y lo guardaron en la tienda de campaña, pastora. Y luego van y luchan y pelean contra una ciudad pequeña. Ya habían destruido ciudades grandes, ya habían enfrentado ejércitos grandes, pero unos cuantos hicieron lo contrario, remaron contra la marea o remaron a su propio destino, su propia voluntad, sus propios deseos. Y aquel pueblo pequeño que iba a ser pan comido para Israel, terminó siendo un gran dolor de cabeza para Israel. ¿Por qué, pastor? Porque la iglesia, si no rema en la misma fe, si no rema en la misma visión o en la misma dirección, tarde o temprano tendremos problemas. Un ministerio podrá tener muchos recursos, pero si no tiene unidad espiritual, perderá la fuerza. Entonces Pablo le escribe a la iglesia de Filipo y les dice, quiero oír que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Observa esto. Pablo les dice, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes en la fe. Pablo no describe una iglesia pasiva. Más bien Pablo describe una iglesia firme, unida, valiente y enfocada. Es lo que él describe, que la iglesia debe de ser una iglesia firme, unida, valiente y enfocada. No era una iglesia donde cada uno peleaban sus propias batallas aisladamente. Era un ejército espiritual avanzando en una misma dirección. Hay una frase que deseo que guardes en tu corazón en esta hora. Una fe unida no significa que todos tenemos la misma personalidad, para nada. Sino que más bien significa que todos confiamos en el mismo Dios. Porque a cada uno de nosotros se nos dio la fe según la medida. ¿Estamos de acuerdo? Pero todos tenemos el mismo Dios. Así que tu fe podrá ser pequeña, podrá ser grande. No importa si es pequeña o es grande, es el mismo Dios. Esa es una fe unida. Una fe unida no quiere decir que todos tenemos el mismo nivel de fe, pero sí todos tenemos fe hacia el mismo Dios. ¿O no es así? Una fe unida no quiere decir que todos tengamos la misma personalidad. Hay gente que atiende los problemas diferente que el otro. ¿O no es así? Hay gente que puede decir ese vaso está vacío y otro puede decir ese vaso está lleno. Y el vaso está a la mitad. ¿O no es así? Cada quien mira un problema diferente o lo atiende diferente. Puede haber diferentes edades aquí en esta casa, pero tiene que ser la misma fe. Hay diferentes historias, diferentes background, historias de nuestra niñez que han formado el hombre que somos ahora, pero tiene que ser la misma fe.
Cada uno de nosotros tenemos dones diferentes, pero una misma fe. Venimos y hacemos diferentes funciones, pero la misma fe. Podrá haber diferentes opiniones en asuntos secundarios, pero lo esencial es que estamos unidos. ¿Unidos en qué? En que Jesucristo es el Señor, que su palabra es verdad, que su evangelio salva, que su sangre hasta el día de hoy sigue limpiando y que su espíritu tiene poder y sus promesas siguen vigentes. Sí, podremos tener diferencia de opiniones, pastora. Un matrimonio, si no hay una diferencia de opinión, perdón, no es un matrimonio saludable. Ay, pastor. Yo sé que usted pensaba que la hermana o el hermano tenía que hacer todo lo que usted dijera. Yo sé. Él podrá ser la cabeza, pastor, dijo una hermana, pero yo soy la vértebra número 1. Yo lo muevo y lo hago como quiera. Dios reprenda, dice mi esposa. Dios reprenda al diablo. Ojo con esto. Si en el matrimonio no hay una diferencia de opiniones, no hubiera la ricura del conocimiento en la pareja. Hay momentos que ella no está de acuerdo conmigo y hay momentos que yo no estoy de acuerdo con ella, pero estamos unidos en una causa, en una fe, en una idea, en una visión, en un propósito. Tenemos 3 que nos unen, me faltan 2. Que nos unen en una misma visión, en un mismo propósito. No quiere decir que para todos estamos igual de ideas o estamos de acuerdo en lo mismo. Ella tiene su manera, yo tengo mi manera, pero cuando las unimos vemos un resultado. Queremos el bienestar para nuestra casa y para nuestros hijos, amén. De igual manera, la iglesia podrá ser diferente. Cada uno de nosotros somos diferentes. Simplemente voltea a ver a la izquierda, a la derecha. No es como tú. No se parece a ti. ¿Será tu hijo? ¿Será tu hija? ¿Será mamá, papá? No, se parece a ti. Punto y aparte. A lo mejor se parece a la suegra tanto que la amas. O al tío que nunca conociste. Alguien se parece, pero no se parece a ti. No es igual a ti. Pero solo porque no es igual a ti no quiere decir que no lo ames. ¿O no? Podemos tener diferencia de opiniones en asuntos secundarios, pero lo esencial es lo que nos une. Yo no sé usted, pero yo vine a alabar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo vine expectando de que Él va a hacer cosas grandes en mi vida y en la tuya. Yo no sé cuánto más vinimos con esa expectativa, pues vinimos unidos entonces. Tenemos una fe unida. Y una fe unida tiene un mismo fundamento. Pablo decía, debemos de combatir unánimes por la fe del evangelio. Entonces nuestra unidad no puede estar basada únicamente en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque las emociones cambian. Las emociones cambian. Usted ha escuchado matrimonios decir, es que se acabó el amor, pastor. Esa es una emoción, pero cuando hay un compromiso se alimenta la emoción. Un compromiso. Ni me meto con los perritos, pero otro día le hablo de mis perritos. Hay un compromiso. Yo tengo 2 mascotas. Pastor, esta es la mejor oportunidad que yo tengo para regalarlos. Yo tengo 2 mascotas. Tengo un animalito grande, 80 libras, pero él es el más tierno de todos. Y luego tengo el más pequeñito, que son como, bueno, deberían de ser 20, pero lleva como 30. ¿Ok? Y tengo un compromiso con ellos. Ya no los quiero. Se los dejo saber nomás a ustedes, pero tengo un compromiso con ellos. De que tengan su comida, de que coman, de que vayan al baño, de que estén bien. Entre comillas. Yo tengo un compromiso. Ella los ama. Yo tengo un compromiso con ellos. Y por el compromiso tengo que proveer techo, comodidad. Imagínate, comen más que una vez y ni trabajan. Yo ya llegué a ese acuerdo, Comen más que uno y ni trabajan. De tiempo en tiempo hacen ruido cuando hay un extraño en la puerta, pero eso es todo. No hacen más. ¿Qué más hacen? Yo el otro día los estaba viendo y les dije, ustedes sí que son unos tremendos.
holgazanes, flojos. Estaban los dos bien acostados y yo bien asoleado. Los saca 5 minutos afuera, se ahogan con este calor. A mí me tiran afuera todo un día y... Así que estoy regalando 2 mascotas. No, regreso a mi prédica. Nuestra unidad no puede estar basada únicamente en nuestra emoción, porque las emociones cambian. Nuestra unidad tiene que estar basada en nuestro compromiso. Nuestra unidad no puede estar basada solamente en la circunstancia, porque también esas cambian. Hoy más de alguno de nosotros cambió nuestra circunstancia de repente. Pero nuestro compromiso, nuestra dependencia de Dios no tiene que cambiar por nuestra circunstancia. Nuestra unidad no puede estar basada en referencias personales. Yo me voy para aquella iglesia porque aquel es doctor, maestro. No puede estar. Nuestra unidad no puede estar basada en preferencias personales. Me voy a ir a congregar allá porque él es de mi pueblo. No podemos, pastora. Nuestra unidad, te lo vuelvo a decir, no puede estar basada en preferencias de personales. ¿Por qué? Personales. ¿Por qué? Porque hasta esas preferencias son diferentes. El ánimo y el humor que hoy te aparece bueno y amas de mí, más viejo a lo mejor me pongo amargo y ya no lo vas a querer. ¿O no? La ligereza de dejarte o darte cordón, libertad. Más adelante a lo mejor me vuelvo un viejo amargado, un pastor amargado. No amargado, ¿cómo sería la palabra? Mande. Gruñón, rudo, estricto. Mande. Ay, hermana, mejor bájele. Bueno, imagínate, hijo insoportable, pastor, hermana Lili. Mi hija 12 años y así me mira. Bueno, ella tiene que tener una referencia. 12 años, ya me volví insoportable. Gracias. 12 años de conocerla. Quiero aclarar, pastora, si me volví insoportable. Ojo con esto. Pero porque estás en la personalidad, vas a decir, el pastor ya se volvió insoportable. Mejor me voy a otro lado donde me dejan hacer lo que yo quiera. Pastor, ya te volvió un poquito estricto, mejor me voy a ir para otro lado. Antes no me llamaba la atención cuando yo todavía andaba ahí, no caribajo, sino que pecando. Y ahora ya me está diciendo, mejor me voy para otro lado. Cuando estás unido, ojo, cuando estás unido, lo vuelvo a decir, cuando estás unido, cuando tu unidad está basada en preferencias, las preferencias cambian. Nuestra unidad en realidad tiene que estar edificada sobre Cristo y sobre la verdad que es su palabra. Ahí es donde debemos de unir nuestra fe, ahí es donde debe de estar nuestra unidad. Primer libro de Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces Cristo debe de ser nuestro fundamento. Si algo nos debe de pegar, something has to be the glue in us. It has to be Christ. Si algo tiene que ser el pegamento en la iglesia, tiene que ser Cristo. Tiene que ser Jesús. No estamos unidos, ojo, por una personalidad humana. No estamos unidos por un estilo de música. No estamos unidos por una atracción. No estamos unidos por una cultura. Más bien dicho, nosotros estamos unidos porque el que nos pega, nos une, es Jesucristo. La iglesia tiene que estar unida por ello. No por una... Me cae bien el pastor, ahí los hermanos son muy chéveres, me voy para allá. Porque tan pronto le mire las fallas al pastor y a los hermanos que son muy chéveres, ya no te vas a gustar ahí, ya no te va a gustar. Y regularmente le miras la falla al pastor cuando aprieta un tornillo que no quieres que te aprieten. Regularmente el hermano deja de ser muy chévere cuando un día viene atormentado y no te saludó, porque trae sus conflictos también. ¿Y a quién no le ha pasado que ha venido a la iglesia con conflictos? Porque para eso es la iglesia, venir a mí todo lo que estés trabajados, cargados, y yo os haré descansar. En otras palabras, vengan los que están en conflictos.
Vengan los que están apretados, apurados, los que están incompletos, los que necesitan una ayuda, porque solamente hay uno que los va a poder unir, o solamente hay uno que los va a poder liberar. Aleluya. Y ese se llama Jesús de Nazaret. Ese es mi Señor Jesucristo. Él es la piedra angular, la cabeza de la iglesia, el centro de nuestra adoración, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces la fe unida comienza cuando todos decidimos que la palabra de Dios tendrá la última palabra. Nuestra fe unida es cuando decidimos que la palabra de Dios es la que sana nuestra vida. ¿Qué es la palabra de Dios? No es Julanito, menganito por allá, es la palabra de Dios, la que sana mi vida. Nuestra fe unida es cuando la palabra de Dios dice que nosotros creemos, que nosotros podemos porque creemos que Dios puede. La palabra nos une. La unidad comienza cuando la palabra dice que Dios salva. Nosotros creemos que Dios ya nos salvó. La palabra dice que todas las cosas son posibles para el que cree. Nosotros no discutimos con Dios. Nos ponemos de acuerdo con Él, porque nos gusta ponernos de acuerdo con Él. El problema aparece cuando las experiencias personales se levantan por encima de la palabra. ¿Y qué dilema, pastora? Cuando las experiencias personales están por encima de las palabras de Dios. Alguien dice, yo oré una vez y nada sucedió, pastor. En mi vida, en mi familia, nunca hemos podido salir adelante. La situación está demasiado difícil. No creo que las cosas puedan cambiar. Pero la fe unida no se construye alrededor de lo que nosotros hemos experimentado. Se construye alrededor de lo que Dios ha declarado. Una fe unida no se construye por las cosas que hemos experimentado, sino que se construye por lo que Dios ha hablado de ti. ¿Qué Dios ha dicho de ti? El libro de Romanos capítulo 3 versículo 4 dice, sea Dios veraz y todo hombre misericordioso. Eso significa que aunque mi experiencia todavía no concuerde con la promesa sigue siendo verdad. Que aunque mi experiencia actual no vaya con la promesa, en otras palabras, Dios te prometió que tu casa va a ser salva, pero más en cambio hasta ahorita ninguno se ha salvado, tú eres el único. No quiere decir que la verdad de la palabra no va a suceder en tu vida. A más de alguno Dios les dijo, te voy a prosperar económicamente, emocionalmente, espiritualmente, amistades. Más de alguno necesita ser prosperado de las amistades que tiene. No es que tengas amistades quebrados y que nunca traen $1, no. Tienes amistades que no suplen, que no suman ni multiplican, sino que restan y quitan siempre. Más de alguno tiene que ser prosperado en ello. Ahora, que no estés viviendo eso no quiere decir que la palabra de Dios dejó de ser. No quiere decir que la palabra de Dios no se va a cumplir. Aunque nuestros ojos todavía no vean el milagro, Dios sigue siendo poderoso. Aunque la puerta todavía no se haya abierto, Dios sigue teniendo la llave de todas las puertas. Aunque la respuesta todavía no ha llegado, Dios sigue escuchando oraciones. Aunque el diagnóstico sea difícil, Dios sigue siendo Jehová Rafa, Jehová mi sanador. Aunque los recursos parezcan limitados, Dios sigue siendo Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. Entonces la fe unida tiene que declarar. No construimos nuestra esperanza sobre noticias, sino que la construimos sobre la palabra. No construimos nuestra fe sobre sentimientos, sino que sobre la fidelidad de Dios. Una fe unida tiene que declarar, no construimos nuestro futuro sobre el temor, sino que sobre las promesas que Dios ha dado a mi vida, sobre las promesas que Dios ha dado a ti. El libro de Efesios capítulo 4 versículo 13 habla de llegar a la unidad, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso significa que la unidad de la fe también requiere crecimiento. Para que seamos unidos tenemos que crecer. Tú podrás imaginar en una casa
No hablemos de tantos hijos, hablemos de 4 hijos en una casa. Y los padres se esmeren que 2 vayan a la escuela, tomen clases extra, le ponen un tutor en las tardes, que 2 sobresalgan y los otros 2 que se queden analfabetos, sin conocimiento y entendimiento de la letra. ¿Qué bien le harán a esa casa? Nada. ¿O sí? 2 van a crecer, van a explotar su potencial, mientras los otros 2, ¿qué van a terminar haciendo? Con todo respeto, carga de los otros 2 que sobresalieron. Porque tanto el que se queda atrás como el que avanza, tarde o temprano tienen una culpa. El que avanza tiene culpa de mantener al que no avanzó, porque, ay, pobrecito, no le dieron las mismas oportunidades que a mí me dieron, no aprovechó, no tuvo la misma capacidad, pobrecito. Y el que no avanza tiene una culpa tarde o temprano o algo contra el que sí avanzó. Y de igualmente la iglesia, para que la iglesia pueda vivir en unidad, en una fe unida, tiene que haber un crecimiento espiritual. Voy para allá. Una iglesia no puede tener una fe unida si cada creyente permanece espiritualmente inmaduro. Yo tengo que ser responsable, no para crecer yo solamente espiritualmente, no solamente para madurar yo en el evangelio, sino que mi inmadurez afecta al que está sentado a mi lado. Sí, yo sé. Afecta, ¿por qué? Porque va a haber un momento donde en mi inmadurez voy a decir una palabra que no es, voy a decir una frase que no es, y va a afectar al que está al lado. Sea nuevo, sea viejo en el evangelio, lo va a afectar. Tarde o temprano lo va a afectar. Por eso cada uno de nosotros tenemos que tener una responsabilidad. Una fe unida quiere decir que tenemos una responsabilidad de crecer espiritualmente hablando, de esforzarnos a crecer espiritualmente. Tenemos una responsabilidad, lo vuelvo a repetir. Una iglesia no puede tener una fe unida si cada creyente permanece espiritualmente inmaduro. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos crecer en la oración, necesitamos aprender a discernir, necesitamos dejar de ser llevados por cualquier rumor, emoción o enseñanza. Esa es una gestión que la iglesia unida tiene que cada uno de nosotros esforzarnos a hacer y aprender más de la palabra de Dios. No podemos construir una fe unida sobre creyentes que solamente abren la Biblia el domingo. No se puede, porque ese creyente es un eslabón débil en la cadena. No se puede estirar igual. Por eso, si tú alguna vez has visto cómo hacen las cadenas que mantienen o detienen los grandes buques o cualquier cadena, todos los eslabones pasan el mismo proceso. La formación, pasan la formación, el enfriamiento, el calentarse de nuevo para hacerse más fuerte y ser enfriado de la misma manera. Si un eslabón no es pasado por el mismo proceso, es un eslabón débil en la cadena. En otras palabras, esa cadena podrá ser de 1000 eslabones. Y si uno es débil, es una cadena que no sirve. Punto y aparte, no sirve para nada. No funciona, no correría, no trabajara. No podemos construir una vez más una fe unida sobre creyentes que solamente abren la Biblia el domingo. Necesitamos familias que estudien la palabra de Dios. Necesitamos matrimonios que oren juntos. Necesitamos padres que le enseñen la verdad a sus hijos. Instrúyelo desde pequeño para cuando sea grande no se aparten de la palabra de Dios. Necesitamos jóvenes que sepan por qué creen lo que creen. Hay jóvenes que dicen, no, pues, ¿por qué vas a la iglesia? Pues mamá me lleva. Y a la fuerza todavía, porque yo ni quiero ir. ¿No saben por qué vienen a la iglesia? ¿No saben que no es la única oportunidad que tenemos de darle gracias a Dios? Porque yo le puedo dar gracias a Dios aún tirándome un baño. ¿O no? Entonces, ¿por qué venimos a la iglesia? Jóvenes que no saben. Necesitamos una iglesia que no solamente grite amén, sino que conozca la verdad que está afirmando. Amén significa así, así sea, así sea. Amén, todos decimos, pero no sabemos qué estamos afirmando. Amén, pastor, diga amén y todos amén. ¿A qué le estás diciendo amén? ¿Sabes a qué estás afirmando? ¿Qué estás confesando? La fe unida no es
ignorancia colectiva. Es una comunidad madura, convencida de la verdad de Dios. Otra palabra, todos aquí tenemos que estar convencidos de la verdad de Dios. Esa es una fe unida. Podemos traer opiniones, pero eso no cancela las promesas de Dios. Si algo el enemigo va a hacer, iglesia, va a ser atacar nuestras emociones. Pero él podrá atacar todas nuestras emociones que quiera, pero no puede cambiar la palabra que fue dada. No puede cambiar la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra, todo podrá terminarse, todo se va a terminar un día, pero su palabra permanece para siempre. Es fiel para siempre. La fe no es que no vamos a tener diferentes opiniones. Podremos tener diferentes opiniones, pero siempre y cuando no se cancele la promesa. Se podrán levantar gigantes, sí. Es más, se van a levantar gigantes, pero no pueden quitarle el poder a Dios. No se lo pueden quitar. Pueden tratar de sembrar duda, van a tratar de sembrarte duda. Yo lo dije hace tiempo atrás, el diablo no anda buscando quitarte la vida, él anda buscando quitarte tu fe. Y él lo va a quitar sembrando duda en tu corazón. Podrá tratar de sembrar duda, pero cuando la iglesia conoce su fundamento, permanece firme. Y cuando digo iglesia, no estoy hablando de un concilio sin límites, estoy hablando de cada uno de nosotros. Cuando usted conoce el fundamento, conoce que la palabra de Dios es real y es verdadera, que todavía tenemos un Dios vivo, poderoso, omnisciente, omnipresente. Él está en todo sitio, todo lugar. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él lo dice y la tierra tiene que obedecer. Cuando usted entiende y sabe ese fundamento, le podrán querer venir a vender lo que sea, le podrán querer poner lo que sea. Cuando usted entiende ese fundamento, no hay nada ni nadie que se lo quita. Ojo, no hay nadie ni nada que se lo quite o se lo pueda afectar. ¿Por qué, pastor? Porque nuestra fe está fundada en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Una fe unida permanece firme en la batalla. Ese es mi segundo punto. Ay, bendito Dios. Pablo dice que estéis firmes en un mismo espíritu. Entonces la fe unida no significa que nunca tendremos batalla. Va a haber batallas. Significa que cuando llegue la batalla no nos soltaremos. Eso es lo que significa una fe unida. No significa que nunca habrá oposición. Va a haber oposición. Oposición es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios en tu vida. Pero sí significa que no permitiremos que la oposición nos divida como iglesia. Una fe unida no significa que nunca sentiremos cansancio. Créame que hay momentos que sí se siente cansancio, pero sí significa que cuando uno se canse, otro lo sostendrá, otro lo detendrá. Eso es lo que significa una fe unida. Hay batallas que se vuelven más difíciles cuando intentamos pelearlas solos. El enemigo busca aislar antes de atacar. Usted ha visto Planeta Animal, ¿verdad? ¿Verdad que sí? En la sabana, el león, la leona, porque el león muy poco caza, es la leona la que caza. Cuando la leona va a cazar, no cazan al más fuerte, ni al que está en medio de la manada, sino que la leona caza al que está allá aislado solo. Porque lo más seguro en la manada, estoy hablando por supuesto de los animales, en la manada, el que está aislado, solo, alejado de la manada, está débil, a punto de morirse, o no le gustan con los que anda. No, perdón, estoy hablando de los animales. Y por eso llega el león y dice, aquel solito, a ese me voy a comer. Y regularmente es a ese el que se termina comiendo. Por eso no podemos como iglesia pelear solos. No se puede.
Ojo, no podemos. Hay batallas que se vuelven difíciles cuando intentamos pelearlas solos. El enemigo busca aislarte antes de atacarte. El león es lo que hace normalmente, no persigue al animal que permanece en el centro del grupo. En la Antártica, cuando llegan aquellos grandes fríos, el pingüino real, the Royal Penguin, ojo, hacen un círculo, pero eso es inmenso, Pastor Carlos, inmenso el círculo. Pero hacen un círculo y el que se está en medio del círculo no siempre está en medio del círculo, sino que tienen un sistema de rotación, que los que están afuera, los que hacen el muro por unas horas, por un tiempo, comienzan a rotarse. Quiere decir que están unidos y todos están caminando igual, comienzan a rotarse, pero no se quedan en afuera, sino que comienzan a rotarse hacia adentro. ¿Para qué? Para volver a agarrar el calor de todos y a la misma vez rotarse, siguen movimiento hasta cuando les toca otra vez el pared. Y por eso pueden aguantar las altas temperaturas tan bajas, 80 menos 0. Sí, de esa donde usted le hace y se congeló. Por eso aguantan. ¿Por qué? Porque están unidos. Unidos. El león no ataca al que permanece en el centro, busca al que se ha separado, al que quedó atrás, al que está herido, al que está aislado. Así también trata el enemigo espiritualmente con nosotros. Primero te hace pensar, nadie me entiende. Después, no necesito congregarme. Luego te satura, te llena los espacios de tu mente. No hables con nadie de lo que estás viviendo. No le cuentes a nadie. Es que usted tiene que aprender a quién se lo cuenta. Mira, hay gente que son periódicos y hay gente que son oradores. Pero como estás desconectado, no estás en la manada, sino que estás afuera, no conoces a los oradores y se lo cuentas al periódico. Y regularmente, no sé si usted se ha dado cuenta, el periódico siempre está donde está la conmoción, donde está la escandalización. Así que si usted está pasando un escándalo ahora y el primero que se encuentra, tiene que tener discernimiento. Es periódico, es orador. Nomás le dejo esa notita y me regreso a mi tema. No hables con nadie, después te dice. El enemigo te satura diciéndote de lo que estás viviendo. Y por último te convence, es mejor que te alejes. Es mejor alejarte. Y cuando logra aislarte, comienza a atacar tus pensamientos, tu identidad, tu fe y tu esperanza. Por eso el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23 al 25, dice: mantengamos firme, sin fluctuar, mantengámonos firmes sin fluctuar, dice, la profesión de nuestra esperanza, y consideremos unos a otros como estimularnos al amor, dice, y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Observa la conexión aquí: mantenernos firmes, considerémonos unos a los otros, estimulémonos los unos a los otros, y luego dice: congreguémonos. La firmeza espiritual está relacionada con la comunidad. Tanto te involucras en esta comunidad, tanto va a ser fuerte tu fe. Así de fácil. ¿Usted por qué cree que los equipos tienen días de práctica juntos? Para que cuando vayan a campo a jugar pelota, no estén jugando en contra del uno del otro. Tú te podrás imaginar un equipo nuevo. Armemos un equipo, armamos una liga, por ejemplo, ficticio, ¿no? ¿Cómo sería? Ficticio, sí, porque mañana me van a decir: pastor, tú dijiste que teníamos una liga. Armamos una liga. Tú no me conoces, yo no te conozco. Bueno, tú sabes referencia a cuánto yo sé jugar, nada. Tú esa referencia la tienes de mí, pues yo la he dicho, pero yo qué referencia tengo la de ti. Te pongo de portero. Y tú no sabes ni siquiera qué es eso. Estoy hablando nombres que mi hijo a veces habla, Martín. Te pongo de left field striker. Yo lo único que sé es atacante de izquierda. Después no sé qué más hace. ¿Ves? Sé que son defensa
Y hasta ahí. Y sé un poquito más ahorita, porque los otros días un equipo al que le iba se puso 6, 4 y 3. Yo dije, venga, esos se echaron hacia atrás. Lo dije porque es lo que dijo el comentador, no porque yo sabía lo que estaban haciendo. Pero tú te podrás imaginar, armamos un equipo, nunca practicamos, no nos conocemos, no nos hablamos. Y nos presentamos al primer día de partido. No nos pusimos ni de acuerdo ni siquiera qué color de camisa íbamos a llevar. Algunos llegaron con tenis, otros llevaron zapatos de vestir. Regularmente lo mejor ese soy yo. Pero yo voy a ir a jugar. Tú podrás imaginarte el hazme reír que vamos a hacer del otro equipo, que practican 2 veces por semana, 2 horas diarias cada vez que practican. Se conocen los nombres, se saben las posiciones. No solamente se las conoce, se las saben, sino que las estudian, las practican en casa. ¿Y la iglesia piensa entrar al mundo así, sin conocernos y sabernos? Y mucho menos sin conocer y saber quién es nuestro entrenador. ¿Quién es el que nos ha llamado? Con razón, ni nos están metiendo goles, solo nos los estamos metiendo. Solo nos estamos golpeando. Solo nos estamos afligiendo. ¿Por qué, pastor? Porque la firmeza espiritual está relacionada con la comunidad. Hay momentos donde usted se mantendrá firme porque un hermano oró por usted. Habrán días donde llegará el cansado a la casa de Dios, pero en la adoración de otros encenderá nuevamente tu corazón. Te apasionará una vez más. Hay temporadas donde usted no tendrá palabras para orar, porque hay momentos donde ya no hay palabras. Ya le dijiste todo y no sabes más qué decirle. Hay momentos donde llegas y nomás lloras, porque ya no sabes más qué decirle o cómo decirle. Pero aunque no tengas palabras para orar, hay alguien que se pondrá de acuerdo con tu silencio y llevará tu carga delante de Dios. Saldrán palabras de alguien más. Pero eso solamente pasa cuando hay una comunidad. Una unidad, en otras palabras. Habrá momentos donde la fe de la familia es lo único que te sostiene. La fe de esta familia será lo único que te sostiene. La Biblia cuenta en el libro de Éxodo capítulo 17, yo se los enseñaba los otros días, que mientras Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía. ¿Se recuerdan? Éxodo 17. Pero cuando sus brazos se cansaban y bajaban, Amalek prevalecía, el enemigo ganaba, en otras palabras. Y de esto se dan cuenta 2 que estaban cerca de él, Aarón y Hur. Se colocaron, dice la historia, uno a cada lado de aquel anciano y sostuvieron sus manos. Entonces Moisés tenía fe, pastora, pero necesitaba apoyo. Moisés era el líder, pero necesitaba apoyo, ¿o no? Era el que Dios había escogido y le había llamado a través de la zarza. Sí, tenía un pasado desordenado, pero es el que Dios escogió. Moisés tenía fe, pero necesitaba apoyo. Moisés tenía llamado, pero necesitaba compañía de hombres que creyeran también en el llamado. Moisés tenía una vara, pero necesitaba fuerza de tiempo en tiempo para levantar la vara. La vara era autoridad. En el pastorcillo, en el pastor de aquel entonces, la vara era autoridad. Tu vara me infundirá aliento, dice el salmista por un momento. También la vara era corrección. Era para guiar a la oveja. Tenía una vara, pero necesitaba, hermanos. La victoria de Israel en Éxodo 17 no fue solamente el resultado de un hombre levantando sus manos. Fue el resultado de 3 hombres unidos alrededor de una misma batalla. 3 se pusieron unidos hacia un mismo propósito. Hay manos que seguirán levantadas porque alguien decidió sostenerlas. Hay más de algunos de ustedes que todavía están de pie porque alguien más aquí todavía te está sosteniendo en oración. Alguien aquí está sosteniendo tu casa en oración. Alguien aquí te está levantando tus manos todavía. Hay matrimonios que no se rinden.
Porque hay una iglesia que decidió cubrirlos en oración. Hay familias, hay casas, matrimonios que no se han despedazado porque hay una iglesia que todavía los está cubriendo en oración. Hay jóvenes que prevalecen, se mantienen firmes a pesar de la tentación de hoy en día. No porque sean súper jóvenes, sino que porque hay una iglesia también que los cubre en oración. Hay hombres, mujeres como tú y yo que estamos creyendo que esta próxima generación no será una generación de tímidos, cobardes, sino que será una generación de guerreros, de jóvenes atrevidos, que se crean a ir más allá todavía, que no solamente lo hagan en lo espiritual, sino que también en lo natural, que remonten a posiciones políticas. Porque necesitamos jóvenes ahí, pastora, hombres temerosos de Dios, mujeres temerosas de Dios en las políticas, para que traten con misericordia al resto de nosotros. Porque si un incrédulo, uno que no tiene temor, se va a hacer como aquel juez injusto de la parábola. Necesitamos hombres, mujeres temerosos de Dios. Hay líderes que permanecerán firmes, porque hubo uno de ustedes, no solamente que exigieron, sino que también sostuvieron en oración. Pero hay muchos que solamente exigen y no oran por el que están exigiendo. Es que el pastor debería predicar así. ¿Cuándo oraste para que el pastor fuera más fluido en la presencia de Dios y recibiera un mensaje? Esa es mi pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es que los de adoración deberían de cantar así. ¿Cuándo oraste para bendecirlos? Para que Dios los guarde, los cuide. ¿Cuándo? Es como el que dice, ahí solo dinero piden y nunca has dado un centavo. ¿Para qué te quejas? No has dado ni un centavo partido en 4. Pero lloras si te quejas de que ahí siempre piden dinero y nunca das. ¿De qué te quejas? Quéjate cuando seas tú el que mantiene la casa. Ya se me salieron las chivas, pastor. Ahorita las recogemos. Mejor déjeme. Voy a lo nuevo que me pacifica. Soy jardinero. Es que nos quejamos. Y regularmente el que más se queja es el que menos hace. No hace y no deja hacer. Entonces muévete porque estorbas. Punto y aparte. Muévete porque estorbas. No haces, no dejas hacer y tu queja estorba. Entonces, move out of the way. Quítate, muévete. Y punto. Mejor regreso a mi nota porque me salgo de mi nota y me voy como chivo por donde sea. Una fe unida no critica al que está cansado, sino que lo fortalece. Una fe unida no abandona al herido, sino que lo restaura. Una fe unida no expone al que cayó, no lo expone, sino que lo ayuda a levantarlo. Lo ayuda a levantarlo. Una fe unida no dice, ese no es mi problema, ese problema de los pastores. Para nada. Más bien dicho, una fe unida dice, tu batalla también a mí me importa. Lo que a ti te afecta, me afecta a mí. Lo que a ti te detiene, también me detiene a mí. Porque lo que a ti te avanza y te da una esperanza de un día mejor mañana, también es lo mismo que a mí me avanza y me da una esperanza de mañana. Pablo utiliza una imagen militar y dice, firmes en un mismo espíritu. En los ejércitos antiguos, cierro con esto por tiempo, yo les voy a guardar la segunda parte para la otra semana. En los ejércitos antiguos, los soldados se colocaban juntos con sus escudos. ¿Quién no ha visto esos videos, esas películas Spartan? Si se acuerdan, ¿sí? Ustedes son tan santos, ok. ¿Alguna novela rusa, pastora, para decirles, para igualar?
Sí me entienden. Cuando van los vikingos y se ponen escudo a escudo, eso es una fortaleza impenetrable. Y cada quien tiene su posición. Yo sí he visto series, yo sí soy todavía, todavía soy humano, me pellizco y me duele. Sí he visto series, a mí me gustan las series de vikingos. Yo sé que más de algunos dicen, esos son dioses paganos. Es una serie. Es una serie de Valhalla, se llama algo así, de los vikingos, pastora. Y me impresiona porque hay un vikingo que se va y viene a ser parte del ejército de Inglaterra. Inglaterra no son vikingos, ¿ok? No son vikingos. Pero este tiene sangre vikinga, pero también tiene sangre inglesa. Y este comienza a entrenar a los soldados ingleses a pelear como los vikingos, porque los vikingos 2-3 veces al año hacen excursiones a Inglaterra a robar, a matar y a destruir. Y entonces les comienza a enseñar a pelear y les dice, nosotros en los vikingos peleamos así, porque en los ingleses ustedes saben cómo pelean, así como tú y yo de repente. Y les enseña y les dice, hay unos que tienen que, primero les enseña a hacer el muro con el escudo. Y es sorprendente la enseñanza que hacen del muro, porque no todos se ponen, yo me quedo aquí, no, es que aquí me gusta más. No, le dice, cada quien tiene su posición, tienes que cubrir los pies, el torno y la cabeza. Los pies, el torso y la cabeza. Y todavía los que están en medio, la segunda fila, arriba. Y entonces hacen una cúpula impenetrable. Ahí no entra nadie. Y cuando están ya bien entrenados y viene la gran masa de enemigos contra ellos, un escudo se abre, no para dejar entrar a cualquiera, sino que se abre, sale una lanza y lo agarra y se lo mete al malo, y ahí le dan duro adentro entre todos y luego lo botan. Pero la cúpula no se rompe, el don no se rompe. Pero es que algunos cubren los pies, otros cubren el torso, otros cubren la cabeza, y la segunda y tercera fila cubren arriba. Aquí cubren con la izquierda y con la derecha. Pelean. Sorprendente. Si la iglesia aprendiera algo. Pero no, la iglesia lo que aprende es saber quién está caído para caerle más encima. ¿De qué, hermano, me voy a aprovechar esta semana? Es lo que la iglesia a veces dice. Ya sé de qué, hermano, me voy a aprovechar hoy. Y no deberíamos de ser así. No deberíamos de ser así. O en vez de hacer la cúpula, el ponernos escudo con escudo, nos quedamos en una esquina llorando mi dolor, mi tristeza, ay, pobrecito yo. Y así no funciona. Pablo usa esta frase, firme en un mismo espíritu, porque Pablo lo usa para que usted y hoy pongamos en nuestra mente. Los soldados se colocaban juntos con sus escudos. Cada soldado protegía una parte de su cuerpo, pero también protegía al compañero que estaba a su lado. La fuerza no estaba solamente en el escudo por individual, sino que la fuerza estaba en la formación. Si la formación es impenetrable, ahí no va a pasar nada, no va a entrar nada. Pero si uno en la formación, uno en la cúpula, es como en la casa. No importa cuántos hijos sean o cuántos sean en casa, si todos están en la misma, en el mismo pensar, mismo sentir, esa casa es impenetrable. Pero que uno se salga y uno comience a pensar a su manera, y un eslabón débil ahí. La fuerza, lo repito, no estaba solamente en el escudo individual, sino que en la fuerza de la formación. Mientras permanecieran juntos, formaban una muralla difícil de penetrar. Pero si abandonaban su posición, dejaban un espacio por donde el enemigo podía entrar. Iglesia, cada uno de nosotros tiene una posición espiritual. Se lo repito, cada uno de nosotros tiene una posición espiritual. Cuando usted ora, está levantando su escudo. Cuando usted adora, está levantando su escudo. Cuando usted sirve, está levantando su escudo. Cuando usted permanece fiel, está levantando su escudo. Cuando usted cubre a su familia, cuando usted cubre una familia de esta casa en oración, estás levantando tu escudo. Cuando usted se congrega, aún en medio de la batalla, usted está levantando su escudo.
Entonces su fidelidad no solamente te afecta a ti, sino que también fortalece al que está a tu lado. Por eso hoy Dios nos está llamando a cerrar filas, a ponernos más apretaditos. Pero no es porque no quepamos aquí, sino que mientras más pegaditos nos ponemos hombro a hombro, menos oportunidad hay que alguien más entre a nuestro círculo, a nuestra dome de protección, nuestra cúpula. Pero tenemos que levantar el escudo. Porque si yo levanto el escudo y con el otro tengo espada y tú no levantas el escudo, ya quedó un lado mío descubierto. Y no solamente te va a llevar a ti, sino que me va a llevar a mí también. Cada uno de nosotros, una fe unida, quiere decir que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. No solamente con mi vida, sino que con la vida del que está a mi izquierda y a mi derecha. Porque muchas veces solo nos enfocamos en nosotros. Pero cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, no solamente con mi vida, sino con la vida que está al lado mío. Cierro con esto, amada iglesia. Dios nos está llamando a una fe unida, una fe fundada en Jesucristo, una fe que permanece firme en la batalla, una fe que pelea por el Evangelio y no contra los hermanos. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Una fe que desata resultados sobrenaturales o eternos. No basta con decir que permanecemos en la misma iglesia. Necesitamos unir nuestros corazones. No basta con decir, yo voy a Sin Límites. No basta con eso. Necesitas que unirte a la visión de Sin Límites. Necesitas que unirte a la visión de tu hermano que está a la izquierda, a la derecha. No basta con estar en el mismo edificio. Necesitamos creer en la misma dirección. No basta con hablar la unidad. Necesitamos protegerla. No basta con conocer las promesas. Necesitamos ponernos de acuerdo con ellas. Más de algunos conocen promesas, pero no se ha puesto de acuerdo con ellas todavía. Pablo deseaba escuchar que la iglesia de Filipos estaba firme en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. ¿Qué escucharía Pablo acerca de nosotros hoy? Esa sería mi pregunta hoy antes de cerrar. ¿Qué escucharía Pablo de nosotros? ¿Escucharía que estamos firmes? ¿Escucharía que estamos unidos? ¿Escucharía que estamos orando el uno por el otro, como él también lo encomendó? ¿Escucharía que estamos alcanzando almas? ¿O simplemente estamos alcanzando nuestros gustos o nuestro contentamiento? ¿Escucharía Pablo que estamos peleando entre nosotros o peleando juntos por el Evangelio? Hoy necesitamos examinarnos y ver eso. Iglesia, no permitas que el enemigo divida lo que Cristo compró por su sangre. No permitas que una ofensa apague nuestra fe. No permitas que la competencia destruya nuestra misión. Y te digo no permitas porque yo no soy policía para andar con todos correteándolos. Yo te entrego material, te entrego herramienta, te entrego llave. Tú tienes que ver qué haces con ella. Tú decides, ¿las usas o las botas? Tú haces y mira lo que haces con ella. No permitas que la duda de unos contamine la esperanza de todos. No permitas que alguien pelee solo. Hoy más de alguno de nosotros sabemos de alguien que hoy está pasando una lucha. Ora por él. Cúbrelo. No solamente hables de él. Y si hablas de él y oras de él, pues te tienes que dar doble respuesta. ¿Por qué lo criticaste y por qué lo bendijiste a la misma vez? Hasta Dios va a decir, ¿qué quieres que haga? ¿Lo bendigo o lo critico? Así que mejor ahórrate la crítica y ora por él. Y si puedes, acércate con una palabra de aliento. No le vayas a decir, pues ojalá que te vaya bien, porque esa no es palabra de aliento. Esa deja tantas dudas. Ojalá.
Simplemente ojalá crea tantas dudas en uno. Acércatele y dale una palabra. No permitas que alguien pelee solo, no permitas que un hermano caiga sin que alguien lo levante. Somos un cuerpo, somos una familia, somos socios del Evangelio y hoy tenemos una fe unida. Cuando la iglesia crea unidad, los obstáculos siempre van a perder fuerza. Hace 8 días, pastora, se puso una cerca acá afuera. Después de un incidente, ustedes ya saben el incidente. Se puso una cerca acá afuera después de un incidente. Mira qué cosa de Dios. La cerca yo ya la había comprado una semana antes. Dios me puso una oferta por ahí, la agarramos, la compramos. Y ese día pasa ese incidente, yo traigo la cerca. Entre la conferencia de parejas, que fueron 15, 20, 15 varones por ahí, dijeron, vamos a ir a poner esa cerca. Lo que se hubiera tardado días en hacer, yo quedé sorprendido porque se hizo en horas. Porque había una unidad, había un solo sentir, había un solo pensar. Había uno que daba órdenes, como en todo proyecto, siempre hay uno que es el que dirige. Pero me gustó que cuando las 2, 3 veces que salí, porque yo tenía que estar acá adentro, había uno dando instrucciones, 2 dando instrucciones, y el resto seguían, y todos trabajaban, pero ¿cómo te diré? Estratégicamente en hacerlo. Eso es lo que hace la unidad. Ahora te podrás imaginar qué es lo que hicieron 15, qué es lo que harán 200, qué es lo que haremos todos nosotros si nos unimos. Wow. Seremos la pequeña iglesia que no puede ser detenida, parada. Nada la podrá detener o frenar. Pero el problema es que no todos estamos unidos. Y parece insignificante el problema, pero es grave. Ponte sobre tus pies, iglesia. Pero es grave. Es grave. Es grave. Cuando una iglesia cree unida, el mundo puede ver a Jesucristo vivo a través de ella. Bendito Padre. Hoy quiero orar. Mi esposa me ayudará a orar. Osmar me ayuda también. Hoy quiero orar por ti, iglesia. Y me gustaría que todos los que podamos, yo sé que de repente no vamos a estar todos en el altar, pero todos pasemos